El aire en el coche estaba tan tenso que parecía que los asientos de cuero se iban a romper. Estuve en silencio durante todo el viaje, agarrando la partitura contra mi regazo y flexionando los dedos cada pocos minutos para mantenerlos calientes. Este fue mi primer recital de piano solo, la primera vez que tocaría frente a un público real. Por una vez pensé, tal vez mis padres estarían orgullosos. Pero en el espejo retrovisor, los ojos de mi padre eran duros y planos. Mi madre estaba sentada en el asiento del pasajero, revisando su teléfono, y mi hermana Aarón estaba detrás de ella, sonriéndome como si ya hubiera decidido cómo iría la noche. Cuando llegamos al estacionamiento, mi papá no apagó el auto de inmediato. «Sabes, tenemos otras cosas que podríamos hacer esta noche», dijo con voz aguda. No respondí. Sabía por experiencia que defenderme solo empeoraba las cosas. Aarón se inclinó hacia adelante y apoyó la barbilla en el asiento. Suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo. Ella solo nos va a avergonzar, dijo dulcemente. ¿Sabes siquiera cuánto cuestan estas entradas? Eran libres, dije en voz baja. Aarón sonrió más ampliamente. Exactamente. Eso es lo que vales. Abrí la puerta antes de poder pensar en una respuesta, desesperada por salir de ese espacio pequeño y sofocante. Pero cuando puse un pie en la acera, mi padre de repente empujó la puerta con fuerza, atrapando mi mano derecha entre el pesado metal y el marco. El dolor fue instantáneo, agudo y caliente. Jadeé, tropezando hacia atrás, apretando mi mano contra mi pecho. Una ola de náuseas me golpeó cuando me di cuenta de que dos de mis dedos estaban doblados de una manera que no debían estar. Detrás de mí la risa de Aarón resonó aguda, encantada y cruel. «Ahora tus dedos coinciden con tu valor», dijo. Mi padre salió casualmente sin siquiera mirarme. «Quizás la próxima vez lo pienses 2 veces antes de desperdiciar nuestra noche», murmuró. Mi madre, todavía sentada, aplaudió una vez como si fuera una broma. «Qué buen momento, Tom», le dijo a mi padre. «Ahora no tenemos que aguantar su pequeño espectáculo». Podía sentir las lágrimas brotar, pero las contuve. Si me vieran llorar sería combustible para ellos. Me incliné para recoger mi partitura del suelo, mi mano izquierda temblaba mientras la derecha palpitaba. Aarón pisó los papeles deliberadamente, rozándolos con los tacones como para asegurarse de que también se arruinaran. Dentro de la sala de recitales, se suponía que debía registrarme con el organizador, pero en lugar de eso fui directo al baño. Me encerré en un cubículo y desenrollé mis dedos lentamente, haciendo una mueca de dolor por la hinchazón que ya estaba apareciendo. No estaban rotos. Al menos no lo creía. Pero el dolor era tan fuerte que incluso flexionarlos me hacía querer gritar. Me eché agua en la cara y me dije que seguiría jugando. Había practicado durante meses y si no salía ganarían 2 veces. Una vez por hacerme daño y otra vez por hacerme rendirme. Cuando finalmente salí al escenario, mis padres estaban sentados en la segunda fila, Aarón entre ellos. Los 3 parecían aburridos. Me senté al piano con la mano derecha temblando y comencé a tocar. Las primeras notas eran temblorosas, desiguales, pero seguí adelante. Cada vez que presionaba las teclas, sentía como si un rayo atravesara mis dedos. En algún momento a mitad de la pieza, dejé de sentir el dolor. No es que desapareciera. Simplemente se volvió parte de la música. Cuando terminé, el público aplaudió calurosamente. Mis padres ni siquiera aplaudieron. Aarón se inclinó hacia adelante para susurrarle algo a mi mamá, y ambos sonrieron como si hubieran compartido el mismo pensamiento desagradable. Después los esperé junto al coche. Salieron lentamente, riéndose de algo que no tenía nada que ver conmigo. Mi papá me tiró las llaves como si fuera su conductor. «Tienes suerte de que te hayamos traído», dijo. Mi mamá bostezó. «Deberías haber practicado más. Sonabas nervioso». Aarón sonrió mientras levantaba su teléfono. «Lo grabé. Quizás se lo envíe a algunas personas para que se rían». No dije nada.
Los conduje a casa en silencio, con la mano palpitante en el volante. Cuando finalmente llegué a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama, mirando mis dedos hinchados. Y fue entonces cuando me asaltó el pensamiento. No les importó cuánto daño me hicieron. Se preocuparon por el control. Querían poseer el escenario. Aduéñate de mi éxito. Aduéñate de cada momento que pudo haber sido mío. Entonces decidí tomar algo de ellos. No gritando, no peleando, sino encontrando la única cosa que nunca esperaron que tocara, y haciéndoles rogar que me la devolviera. A la mañana siguiente, mis dedos estaban rígidos, hinchados y amoratados de un color morado oscuro. Los envolví en una venda elástica antes de salir para el trabajo, guardando el dolor dentro de mí de la misma manera que había estado guardando cada insulto, cada humillación durante años. Cuando salí del trabajo esa tarde, mi plan ya estaba empezando a tomar forma en mi cabeza. Conocí a mis padres. Se esforzaban por ganarse la imagen, una familia perfecta, una hija perfecta, Aarón, por supuesto, una reputación perfecta. Ese recital de piano no era importante para ellos porque no se trataba de ellos. Pero el mes que viene era su evento dorado, la gala anual de arte del barrio. Habían estado en el comité durante años, organizando la cena previa a la gala en nuestra casa para los donantes más influyentes. Se jactaron de ello durante meses, mencionando nombres como si fuera moneda corriente. Si algo saliera mal allí, no solo sería vergonzoso, sino que los mancharía. Y Aarón, ella estaba destinada a ser la artista destacada, no porque tuviera talento, pero porque mis padres la habían puesto en el centro de atención hablando del arte familiar. Escuché a mi mamá decirle a alguien: nos aseguraremos de que la actuación de Aarón sea la pieza central de la velada. Ese era su punto débil y yo iba a aprovecharlo. Comencé a coleccionar cosas silenciosamente. Capturas de pantalla de las redes sociales de Aarón, aquellas en las que se burlaba de los vecinos, se burlaba de sus hijos y se jactaba de saltarse los ensayos. Encontré correos electrónicos que ella había enviado desde la computadora familiar, insultando casualmente al organizador de la gala a sus espaldas. Y todavía tenía la grabación de esa noche en el auto, su voz nítida. Ahora tus dedos coinciden con tu valor. No tuve que fingir nada. Todo lo que tenía que hacer era empaquetarlo de manera que la gente adecuada pudiera verlo en el momento adecuado. Mientras construía esa colección, interpreté el papel de la bella hija. Vine a cenar cuando me lo pidieron. Escuché a mi papá hablar sobre el poder del networking. Incluso felicité a Aarón por su nuevo vestido para la gala, fingiendo no notar la sonrisa burlona en sus labios. Creyeron que me había tragado la humillación. Creyeron que me habían destrozado. Una noche, mientras ellos estaban fuera, me colé en la oficina de mi mamá. En su escritorio estaba el plano de asientos para la cena previa a la gala. Tomé una foto rápida. Me dijo exactamente quién era lo suficientemente importante como para atacar, personas que podían influir en la gala, donantes que valoraban su dignidad y algunos que habían sufrido la arrogancia de Aarón. Perfecto. La semana antes de la cena puse la primera ficha de dominó. Envié un mensaje anónimo a 2 miembros de la junta de gala con un breve clip de audio del comentario de Aarón: los dedos coinciden con tu valor. Junto con capturas de pantalla de ella burlándose del evento en línea. Ninguna explicación, solo la evidencia en las palabras. ¿Es este realmente el rostro de tu gala? A continuación, envié un paquete cuidadosamente seleccionado a uno de los mayores aliados de mi padre en el vecindario. Un hombre que se enorgullecía de tener clase y estar por encima del drama mezquino. En él, incluí los insultos de Aarón sobre la comida de su esposa y sus decoraciones baratas, todo en sus propias palabras. Sabía que lo tomaría como algo personal. Para el día de la cena, ya había hecho todo lo que necesitaba. Todo lo que quedaba era aparecer, sonreír y verlos tropezar con su propia imagen perfecta. Volví a vestir de negro sin ser llamativo, integrándome al fondo como alguien que pertenecía a un lugar pero no era el centro de atención. Todavía me dolían los dedos al flexionarlos, pero agradecí el recordatorio.
Cada latido era un latido en el ritmo de lo que estaba por suceder. Esa noche, cuando llegaron los invitados, sorprendí a Aarón de pie cerca del piano en la sala de estar, bebiendo champán y riendo como si fuera dueña de la noche. Mis padres iban de un invitado a otro, con voces demasiado brillantes y risas ensayadas. Al principio no notaron el cambio sutil. La forma en que las conversaciones se ralentizaban cuando se acercaban, la forma en que ciertas personas evitaban el contacto visual. Pero me di cuenta. Y esto solo iba a mejorar. La cena previa a la gala comenzó como todas las demás que habían organizado. Demasiado vino vertido en copas de cristal. Platos de aperitivos caros que en realidad a nadie le gustaban. Y mis padres abriéndose paso entre la multitud con la confianza de quienes se creen intocables. Aarón estaba sentado en el borde del piano de cola. Llevaba un vestido tan brillante que prácticamente gritaba, «¡Mírame!», riéndose de sus propios chistes mientras los invitados sonreían cortésmente. Pero debajo de la superficie algo era diferente. Lo vi en la forma en que dos de los miembros de la junta de gala intercambiaron una mirada cuando mi madre presentó a Aarón. Lo capté en la tensa sonrisa del señor Willis, el donante a cuya esposa Aarón había llamado cortina andante. Se mostraban educados pero no cálidos. A mitad de la velada, mi padre golpeó su vaso para llamar mi atención. Antes de terminar, pensamos que todos disfrutarían de un adelanto de la actuación de Aarón en la gala, anunció. La sala aplaudió, algunos por cortesía, otros con un toque de anticipación. Pero no del tipo que Aarón quería. Aarón se sentó al piano, ajustándose la falda y aprovechando el silencio para crear drama. Ella empezó a tocar y entonces el teléfono de alguien vibró fuerte. Era uno de los miembros de la junta directiva. Bajaron la mirada y abrieron mucho los ojos antes de girar la pantalla hacia la persona que estaba a su lado. Se le escapó una risa apagada, rápidamente disimulada por una tos. Entonces se encendió otro teléfono. Y otro más. Sabía exactamente lo que estaban viendo. Esa mañana, había programado un lanzamiento cronometrado del clip de audio. La voz de Aarón que decía, «Ahora tus dedos coinciden con tu valor», acompañado de insultos escritos sobre la gala y sus organizadores. Se envió a todas las personas importantes en la sala. El momento fue perfecto. La interpretación de Aarón flaqueó cuando ella notó el cambio. Los susurros comenzaron a extenderse. La sonrisa de mi madre se congeló y sus ojos se movían en todas direcciones como si intentara rastrear el origen de la corriente. La mandíbula de mi padre se tensó, pero siguió aplaudiendo suavemente, como si pudiera controlar nuevamente el momento. Entonces el señor Willis dio un paso adelante, con voz tranquila pero cortante. «Tom, linda, ¿esto es lo que quisieron decir con arte familiar?». Levantó su teléfono para que el invitado más cercano pudiera ver la pantalla. Una ola de jadeos recorrió la habitación. Alguien allá atrás dijo, «Increíble». Y no se trataba de la música. Aarón se levantó bruscamente, tirando el banco del piano hacia atrás. «Eso es falso», soltó ella con la voz demasiado alta. «No, no lo es», se escuchó una respuesta desde el otro lado de la habitación. Era uno de los miembros de la junta quien mostraba las capturas de pantalla exactas que le había enviado. Los obtuve de una fuente muy confiable. Mis padres actuaron rápidamente, pero entonces mi padre intentó discutir. Mi mamá siseó en voz baja, sus perlas temblando contra su cuello. Pero la habitación ya había girado. La conversación se reanudó, pero era sobre ellos, no con ellos. Los invitados comenzaron a marcharse temprano, algunos sin despedirse. Cuando salió la última persona, el aire en la casa se sentía pesado. Como un escenario después de caer el telón. Mis padres estaban parados en el medio de la sala de estar. Aarón en el sofá con la cara entre las manos. «Tienes que arreglar esto», dijo mi mamá con voz baja y quebradiza. Mi padre me miró, y realmente me miró por primera vez esa noche. Ya no había ira en sus ojos, solo algo que nunca había visto antes en él, desesperación.
Por favor, dijo en voz baja, dígame quién hizo esto. Me acerqué más y encontré su mirada. Sí, lo hago, dije. Entonces nos lo dirás, insistió mi madre. Sonreí lo suficiente para que vieran que no era amabilidad. No, dije. Te dejaré adivinar. Caminé hacia la puerta y me detuve el tiempo justo para mirar el piano. Todavía me dolían los dedos, pero me sentía más ligero que en semanas. Habían intentado quebrarme de la manera más pública que podían imaginar. Y yo le había devuelto el favor. La diferencia fue que no necesité cerrar ninguna puerta. Los dejé allí parados en su propio silencio, sin nada que reproducir excepto el sonido de sus propias súplicas. Suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo. Junto con capturas de pantalla de ella burlándose del evento en línea. Ninguna explicación, solo la evidencia en las palabras. ¿Es este realmente el rostro de tu gala? A continuación, envié un paquete cuidadosamente seleccionado a uno de los mayores aliados de mi padre en el vecindario. Un hombre que se enorgullecía de tener clase y estar por encima del drama mezquino. En él, incluí los insultos de Aarón sobre la comida de su esposa y sus decoraciones baratas, todo en sus propias palabras. Sabía que lo tomaría como algo personal. Para el día de la cena, ya había hecho todo lo que necesitaba. Todo lo que quedaba era aparecer, sonreír y verlos tropezar con su propia imagen perfecta. Volví a vestir de negro, sin ser llamativo, integrándome al fondo como alguien que pertenecía a un lugar pero no era el centro de atención. Todavía me dolían los dedos al flexionarlos, pero agradecí el recordatorio. Cada latido era un latido en el ritmo de lo que estaba por suceder. Esa noche, cuando llegaron los invitados, sorprendí a Aarón de pie cerca del piano en la sala de estar. Bebiendo champán y riendo como si fuera dueña de la noche. Mis padres iban de un invitado a otro, con voces demasiado brillantes y risas ensayadas. Al principio no notaron el cambio sutil. La forma en que las conversaciones se ralentizaban cuando se acercaban, la forma en que ciertas personas evitaban el contacto visual. Pero me di cuenta. Y esto solo iba a mejorar. La cena previa a la gala comenzó como todas las demás que habían organizado. Demasiado vino vertido en copas de cristal. Platos de aperitivos caros que en realidad a nadie le gustaban. Y mis padres abriéndose paso entre la multitud con la confianza de quienes se creen intocables. Aarón estaba sentado en el borde del piano de cola. Llevaba un vestido tan brillante que prácticamente gritaba, «¡Mírame!», riéndose de sus propios chistes mientras los invitados sonreían cortésmente. Pero debajo de la superficie algo era diferente. Lo vi en la forma en que dos de los miembros de la junta de gala intercambiaron una mirada cuando mi madre presentó a Aarón. Lo capté en la tensa sonrisa del señor Willis, el donante a cuya esposa Aarón había llamado cortina andante. Se mostraban educados pero no cálidos. A mitad de la velada, mi padre golpeó su vaso para llamar mi atención. Antes de terminar, pensamos que todos disfrutarían de un adelanto de la actuación de Aarón en la gala, anunció. La sala aplaudió, algunos por cortesía, otros con un toque de anticipación. Pero no del tipo que Aarón quería. Aarón se sentó al piano, ajustándose la falda y aprovechando el silencio para crear drama. Ella empezó a tocar y entonces el teléfono de alguien vibró fuerte. Era uno de los miembros de la junta directiva. Bajaron la mirada y abrieron mucho los ojos antes de girar la pantalla hacia la persona que estaba a su lado. Se le escapó una risa apagada, rápidamente disimulada por una tos. Entonces se encendió otro teléfono. Y otro más. Sabía exactamente lo que estaban viendo. Esa mañana, había programado un lanzamiento cronometrado del clip de audio. La voz de Aarón que decía, «Ahora tus dedos coinciden con tu valor», acompañado de insultos escritos sobre la gala y sus organizadores. Se envió a todas las personas importantes en la